Dios les bendiga a todos. Gracias por conectarse en este tiempo de devocional. Esta mañana quisiera compartirles un texto bíblico que encontramos en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esta parte de la Biblia vemos como título Salvos por gracia. Generalmente cuando nosotros ya hemos pasado por un largo periodo de tiempo de haber recibido a Cristo, hay algunos conceptos que podríamos dejarlos un poco de lado, o como ya ha pasado mucho tiempo pensamos que es algo que tendría más que ver con personas nuevas. Pero el reconocimiento de que tenemos una salvación sigue siendo algo permanente porque eso nos obliga a revisarnos en cuanto a las cosas que nosotros tenemos alojadas viviendo en nuestro corazón. Todo lo que está viviendo en nuestro corazón, tarde o temprano saldrá hacia la luz. Es como también dice la palabra, que cuando nosotros buscamos a Dios en lo secreto, Él mismo se encarga de hacerlo público. Entonces también hay cosas que podríamos tener alojadas en nuestro corazón, que las estamos ignorando, pero que eventualmente se ven en lo público. Dice aquí en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una característica que identifica muchísimo el que estemos con Dios o realmente estemos sin Él como gobernante en nuestra vida es la paternidad que nosotros permitimos que domine nuestra vida. En este día yo estaba escuchando un podcast del apóstol Rodolfo Rojas y dijo una frase que me gustó mucho. Decía así: todo aquello que tú no estás dispuesto a dar tiene la posibilidad de controlarte y convertirse en tu Dios. En otras palabras, todo lo que yo no he permitido entregar, derrumbar, eso tiene la posibilidad de empezar a esclavizarme. Cuando uno habla de paternidades, no solo habla de pertenencia, sino también de una lista de características y conductas que van a formar parte de la manera en cómo las demás personas me perciben. Aquí menciona que antes nosotros seguíamos la corriente del mundo, y esa corriente del mundo se la identifica porque está bajo una potestad en el aire. Habla en términos espirituales sobre un gobierno espiritual y habla que aquellos que están bajo este gobierno se los identifica como hijos de desobediencia. Al hablar de hijos, hablamos en términos de generaciones. Las generaciones son cosas que se pueden heredar, que se pueden multiplicar y que su extensión no solo radica en el comportamiento de cierta persona, sino que también es imitable, reproducible por la siguiente generación. Justamente menciona que son hijos de desobediencia. Entonces, cuando predomina la desobediencia, mi propio criterio, lo que yo creo que siempre es correcto y el resto de personas están mal menos yo, entonces estamos retrocediendo por completo e identificándonos bajo una potestad que es contraria a Dios, según este versículo bíblico. El 3 también dice lo siguiente: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Una nueva característica más: hijos de la ira. Dice la palabra de Dios que cuando una persona empieza a actuar bajo ira,
no actúa la justicia de Dios. En otras palabras, el trono que yo tengo en mi corazón, que opera y que domina, que hace que mis palabras salgan por mi boca, que todo lo que yo estoy sintiendo se escuche por todos lados, podríamos estárselo entregando a la ira. Entonces no hay lugar que nosotros permitamos que la justicia de Dios opere, porque estamos tomando su lugar y se lo estamos entregando a las emociones descontroladas. Aquí menciona a la ira como algo que también puede poseer paternidad. Entonces la ira es algo contagiable, la ira es algo que me puede caracterizar de manera muy evidente en cómo todos los demás me están viendo. Dice, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Si en nuestra familia una de las características puede ser el desorden, los gritos, la forma áspera de hablar. Muchas veces en ciertas familias tienen ciertos insultos que, como se los repiten, parecieran que no son tan graves, pero si los escuchamos, si son fuertes, ciertos apodos que nos echamos, que decimos, y que realmente sí tienen un peso espiritual, más si hablamos en términos de paternidades, porque una paternidad tiene la potencia para bendecir o maldecir sus generaciones. Un hijo, cuando escucha repetidamente cierta palabra de una paternidad y esa paternidad es incorrecta o le está transmitiendo cosas que no son buenas, que están desfigurando su identidad, eventualmente ese hijo tomará esa identidad. Hay casas, hay familias en donde la regla general es insultarse o que haya problemas todos los días o a los gritos intentar solucionar algo. Es posible que si no se rompa esa maldición, ese futuro hogar de ese hijo se convierta también en otro hogar violento. Entonces, antes éramos hijos de la ira, pero ahora está Cristo. En otras palabras, ni la desobediencia ni la ira tienen por qué tener paternidad sobre nosotros. El versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para que nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta última parte me agrada bastante porque menciona que la misericordia de Dios atravesó todo nuestro mal comportamiento, atravesó todas las características, las maldiciones, la forma caída de pensar, de hablar, de expresarnos, y nos hizo de nuevo. Dice que fuimos, al igual que con Cristo, resucitados con Él. Entonces se abandonó la antigua naturaleza. Todo lo que estaba sucio, dañado, se murió para resucitar a algo nuevo. Pero menciona que no solamente somos bendecidos en abundante riqueza de gloria de Dios, sino que se nos dio un lugar de honra, un lugar de bendición. Dice que estamos sentados junto con Él en lugares celestiales. Nos menciona en tiempo presente. Eso quiere decir que el propósito, la gloria de Dios, no solamente será cuando yo parta de este mundo, sino que realmente todo el camino que nuestro Padre ha preparado está listo para que lo podamos transitar, como dice en el último versículo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces hay obras que tenemos que cumplir, hay misiones que tenemos que realizar, hay cosas que Dios preparó de antemano para usted y para mí que necesitan tener nuestra atención. Si estamos todo el tiempo cayendo en ira, en desobediencia, si nos identificamos bastante con las personas que causan conflicto, necesitamos que Cristo vuelva a visitar más y más nuestro corazón y todos los días pedirle perdón a Dios, porque la verdad que como humanos tendemos a fallar, pero aún así necesitamos crecer, que nuestra forma de pensar sea la forma de hijos
redimidos, que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó y también para presentarnos todo el tiempo a su presencia y seguir en Cristo Jesús. Nos vemos en una próxima oportunidad.